Bueno, para el siguiente problema de estequiometría nos piden calcular la cantidad de dióxido de carbono y de óxido de calcio que se obtiene al descomponerse 200 gramos de carbonato de calcio. Y bueno, en este problema podemos ver la reacción química balanceada, donde necesitamos saber qué cantidad de óxido de calcio y qué cantidad de dióxido de carbono se van a formar a partir de la descomposición de 200 gramos de carbonato de calcio. Bueno, para esto tenemos que definir primero que nada cuál es el comportamiento de la reacción química en relación a sus masas. Nosotros podemos ver que tiene un comportamiento molar de un mol de carbonato de calcio con un mol de óxido de calcio y un mol de dióxido de carbono. Es decir, esto es lo que se está formando y esto es lo que se está descomponiendo. Muy bien, para esto entonces tenemos que establecer de inicio cuál es ese comportamiento. Entonces, en el inicio nosotros tenemos lo siguiente, que el peso molecular del carbonato de calcio serían 100 gramos, el peso molecular del óxido de calcio son 56 gramos y el peso molecular del dióxido de carbono son 44 gramos. Ojo, estos datos están redondeados, ¿eh? Son datos redondeados. Y bueno, al final lo que nos establece es que como el comportamiento de la ecuación es 1, 1, 1, nosotros hacemos referencia a que tenemos un mol o una molécula de este compuesto que es equivalente a esta cantidad de masa según su peso molecular, recordando que el peso molecular sería la suma del peso atómico del elemento A más el peso atómico del elemento B y así sucesivamente, ¿no? Ahora, obviamente estos hay que multiplicarlos por su coeficiente. Entonces, para sacar el peso molecular, recordando un poquito del carbonato de calcio, sería el peso molecular, el peso atómico, perdón, del calcio más el peso atómico del carbono, aquí es peso atómico del calcio más el peso atómico del carbono más el peso atómico del oxígeno, pero en este caso multiplicado por 3. Entonces, ya haciendo esos datos que ya dominamos, nos daría 100. Muy bien, entonces con estos datos ya podemos trabajar y entonces nos está pidiendo el problema calcular cuánto de estos dos, que serían los productos, se van a formar. Entonces, en el caso del óxido de calcio, vamos a utilizar los datos que competen a este que está aquí y a este que está aquí, que es el que nos está dando pauta para poder calcular. Entonces, para poder llegar al resultado tendríamos que multiplicar 200 por 56 y lo que nos salga dividirlo entre 100 y nos dará el resultado que está aquí, que ocupamos. Y bueno, entonces nos da aquí 112 gramos. Ese sería el resultado. Y para el siguiente, que sería con el dióxido de carbono, aplicaríamos con los mismos datos del carbonato de calcio, pero ahora con los datos del dióxido de carbono. Entonces aquí sería el valor de X y sería 200 por 44 entre 100. Eso nos daría 88 gramos. Si se fijan, tiene una lógica, ¿no? 100 nos producen 44, 200 nos produciría el doble. Y igual en el primero, 100 nos produce 56, entonces 200 nos produciría el doble de óxido de calcio. Entonces, podremos definir que la cantidad de masa de CO2 que se va a generar sería igual a 88 gramos y la cantidad de óxido de calcio formada serían 112 gramos. Estos serían la solución.